Desde el centro de la ciudad de Talca, en plena Plaza de Armas, les damos la más cordial bienvenida a la ceremonia de cierre de los proyectos FIC, Migración, Transferencia y Salud y Migración, Transferencia, Educación. La Universidad Católica del Maule, a través de su Facultad de Educación y el Centro de Estudios para la Inclusión Intercultural, ha desarrollado estos dos proyectos financiados por el Gobierno regional mediante el Fondo de Innovación para la Competitividad. Nos hubiera gustado mucho haber realizado esta ceremonia de manera presencial. Sin embargo, por la contingencia sanitaria por la que estamos atravesando, decidimos hacerla de forma virtual para el cuidado y resguardo de todos nosotros. Para conocer en detalle en qué consistieron ambas investigaciones, los invitamos a ver dos videos preparados en el que se dan a conocer las principales conclusiones que arrojaron estos estudios. El primero que veremos será el video Migración, Transferencia y Salud. La inmigración ha crecido considerablemente en los últimos años, tanto en Chile como en la región del Maule, por lo que resulta muy importante que el sistema de salud realice las adecuaciones pertinentes que permitan dar atención a este grupo de la población. Para conocer más sobre las personas que llegaron hasta nuestra región y posibilitar su adaptación, es que la Universidad Católica del Maule, a través de su Facultad de Educación, realizó el proyecto llamado Riesgos psicosociales a nivel laboral y brechas asistenciales en la atención primaria de la población migrante de la región del Maule. Propuesta de una hoja de ruta desde un enfoque preventivo de salud, el que tuvo como objetivo central evaluar los riesgos psicosociales laborales percibidos por los migrantes de la región del Maule y establecer la relación entre estos riesgos y su calidad de vida relacionada con la salud. Deseo agradecer al Gobierno Regional del Maule por la oportunidad que nos han brindado para poder llevar a cabo este proyecto tan significativo para nuestra institución como para la comunidad migrante, que se relaciona con los riesgos psicosociales y psicolaborales de las personas migrantes en sus en sus lugares de trabajo. Hacer un análisis, una detección de las principales problemáticas con las que ellos se ven enfrentados y proponer algunas acciones tendientes a la mejora. En ese sentido, se elaboraron propuestas de manuales, de instructivos y también de cursos de capacitación para las personas que atienden en los servicios de atención primaria de salud a las personas migrantes. La investigación, en este caso, tuvo un marco metodológico cuantitativo y cualitativo, es decir, fue un estudio mixto, y se trabajó por un lado en entrevistas que se hicieron individuales y focales con funcionarios de la salud, para el caso de los centros de atención familiar, los CEFAM, y por otro lado también se trabajó a nivel cuantitativo con población migrante de las 4 provincias de la región del Maule. En el informe elaborado se estableció el perfil mayoritario del migrante trabajador que participó en este estudio. Son hombres solteros, venezolanos o haitianos, que tienen entre 25 a 44 años de edad, con estudios de educación secundaria completa o universitaria incompleta, con contrato indefinido estable, con una renta mensual menor a 600.000 pesos, que llegó directamente al Maule y principalmente dedicado a las áreas de la agricultura o la industria manufacturera, lo que es relativamente diferente a las actividades que realizaba en su país de origen. Entre los aspectos que son necesarios para que los migrantes tengan una inclusión efectiva al mundo laboral, la investigación propone algunas acciones concretas. Muchos de ellos vienen solos o vienen con parte de su familia, tienen preocupaciones también con respecto a la familia o a las actividades de compromiso que dejaron en su país de origen. Entonces es clave lo que es el tema de levantar las redes de apoyo para la población migrante y al mismo tiempo trabajar estos procesos que tienen que ver con, por un lado, mantener tu cultura de origen, mantener tus tradiciones, tus creencias, pero al mismo tiempo asimilar la cultura en la cual estás comenzando a relacionar. Si bien el estudio estaba compuesto principalmente por varones, nos llamó la atención justamente un grupo de mujeres que componía la muestra que tenían una alta calificación. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen con estudios de enseñanza superior, incluso con posgrado, sin embargo, y que se dedicaban a áreas de la educación y la salud o a servicios sociales, sin embargo, al llegar a Chile tuvieron que cambiar su actividad principal y dedicarse en el fondo a otras actividades que estaban más asociadas a las prestaciones de servicio, por ejemplo en el turismo, hotelería, restaurante. Así la investigación determinó que, entre las variables de los riesgos psicosociales que más preocupan a los trabajadores migrantes que están en la región, son liderados por la doble presencia, que es compatibilizar su trabajo con las labores familiares.
Lo ideal sería que estuviera eso compensado. ¿Y cómo se logra eso? A partir, por ejemplo, de la posibilidad de que existan redes de apoyo para los migrantes que tienen hijos pequeños y que pudiera darles prioridades, por ejemplo, para que pudieran estar los niños en jardines infantiles o algún tipo por ejemplo, de apoyo posterior a la escuela, donde ellos pudieran dejar a sus hijos para trabajar, porque como yo mencionaba recién, los trabajos están principalmente enfocados a actividades que son no necesariamente de la capacitación que ellos tienen. Nosotros, en cierta medida, concluimos que es clave que existan entidades gubernamentales para poder mediar en los procesos de inclusión laboral de los migrantes. Otro elemento también que nosotros observamos que es importante tiene que ver con poder consolidar algún tipo de estrategia de atención o de vinculación con respecto a aquellos migrantes que no tienen el idioma español dominante. Efectivamente observábamos que las poblaciones que son, o los migrantes que vienen de países de no habla española, tienen una mayor dificultad, por ejemplo, para relacionarse en los centros de salud familiar. Con esta primera exploración sobre la realidad laboral, condición sociodemográfica, riesgos psicosociales, la salud física y mental de los trabajadores migrantes de la región del Maule, el equipo de especialistas pudo generar una serie de acciones y propuestas de intervención que permiten aportar en la inclusión social de los migrantes en un país diferente al de su origen y una mayor participación y bienestar de la población migrante en el Maule. Es así como se elaboraron manuales, cartillas, folletos y protocolos, productos dirigidos a, por una parte, profesionales brindando elementos claves para la reflexión sobre la realidad migratoria en la región del Maule, enfocado en abordar políticas educativas nacionales para la interculturalidad y la integración de niños, jóvenes y adultos migrantes desde la perspectiva de los derechos para atender a las necesidades de las personas, como también a las mismas personas migrantes, a las que se les socializan aspectos relevantes para ellos como el funcionamiento de nuestro sistema de salud y educación o la certificación de competencias laborales. Actualmente estos productos están orientados tanto a la población nacional como a la migrante, están en etapa de impresión, por lo que serán pronto puestos a disposición a toda la comunidad. Además, por el contexto de pandemia en el que estamos atravesando, todo este material digital será publicado en el sitio web de la Universidad Católica del Maule, donde podrán descargarlo de forma gratuita. A continuación, veremos el video Migración, Transferencia, Educación. Con el propósito de analizar la situación de escolarización de la población migrante avecindada en la región del Maule y de implementar y validar un modelo educativo formativo para la población migrante que articule los niveles de educación primaria, secundaria y certificación de competencias laborales desde un enfoque social comunitario, la Universidad Católica del Maule, con el financiamiento del Gobierno Regional de la región del Maule, realizó este proyecto Migración y Transferencia en Educación. Agradezco al Gobierno Regional del Maule la oportunidad de permitirnos generar una instancia de investigación y una propuesta orientada a las personas migrantes en lo que es la nivelación de estudios y la certificación de competencias laborales, tan necesarias en este tiempo, sobre todo para acoger a los migrantes específicamente en el área educativa. Este proyecto ha sido muy significativo en el sentido de entregar propuestas concretas para las personas migrantes, donde hemos establecido algunos manuales orientados a la certificación de competencias laborales y también de la nivelación de estudios, pero todo esto a través de un modelo educativo social comunitario. Tras una ardua investigación en la que se aplicaron herramientas cuantitativas y cualitativas, las personas que participaron identificaron algunos aspectos concretos que mejorarían la inserción laboral de las personas migrantes. Lo primero es la certificación de competencias, en el que se hagan propuestas orientadas a personas migrantes. Yo diría que en general el principal problema que enfrentan las personas migrantes es un tema de reconocimiento en todos los sentidos de la palabra. Reconocimiento como ciudadano, reconocimiento en términos de derechos sociales, y uno de estos reconocimientos fundamentales que requiere una persona que llega al país tiene que ver con el reconocimiento laboral. O sea, la principal dificultad que enfrenta una persona que llega a un país extranjero
tiene que ver con el trabajo. Una persona que no tiene reconocidas sus competencias está mucho más expuesta a que sus derechos de trabajador sean vulnerados. Otro aspecto en el que hicieron hincapié las personas que participaron de la investigación es que debería existir mayor fiscalización en torno a las prácticas laborales abusivas. También se identificó la necesidad de capacitación para el empleo. Resulta muy importante saber qué es lo que pueden hacer los trabajadores, cuáles son sus competencias, dónde se podrían insertar y en ese sentido conocer, por ejemplo, cuáles son las principales competencias que traen los trabajadores migrantes es muy importante para poder abrir oportunidades laborales y para poder establecer una relación entre las necesidades del mercado y la oferta laboral. Una categoría que también es muy importante es la promoción de los derechos laborales, en la que se propone el diseño de campañas transversales e inclusivas que difundan el derecho al trabajo justo y el buen trato entre todos los trabajadores. Junto a ello, dentro de las solicitudes para lograr una mejor adaptación de las personas migrantes a la región, se solicita que existan fondos específicos para fomentar el emprendimiento de las personas migrantes. En el caso particular de Cercotec, yo creo que es un servicio importante. O sea, sabemos, por ejemplo, que un porcentaje importante de la población migrante se dedica a las temáticas del emprendimiento, ¿no? Y Cercotec es una fuente de financiamiento especial para personas que están en esa línea de trabajo. Sin duda que es importante que Cercotec pueda participar de esta preocupación y que genere los mecanismos institucionales para poder saber qué es lo que está pasando con la población migrante y cuáles son los mecanismos institucionales que pueden ser aplicados para intencionar, favorecer una mayor tasa de participación. La primera conclusión tiene que ver con el ámbito de las representaciones donde hay que trabajar y no solo en el ámbito de la sociedad civil en general, sino que en todos los ámbitos, particularmente en el ámbito de los servicios públicos, ¿no? En segundo lugar, que se trata de una población que requiere ciertos apoyos especiales, ¿no? Que producto de que está en una condición de particular vulnerabilidad, como lo puede ser cualquier otro grupo social, ¿no? ¿Vulnerabilidad en qué sentido? En el sentido que hay prejuicios, en el sentido que hay menos acceso, en el sentido que hay por ejemplo, un porcentaje de ella no tiene sus documentos al día, ¿no? Y eso los transforma en un grupo particularmente que puede ser particularmente objeto de abusos. Con esta primera exploración de la investigación, nivelación de estudios, certificación de competencias laborales en la población migrante de la región del Maule, propuesta para un modelo educativo formativo desde un enfoque social comunitario, el equipo de especialistas pudo generar una serie de acciones y propuestas de intervención de respuesta a las necesidades de las personas migrantes de la región del Maule sobre la temática educativa, las oportunidades de nivelación de estudios e información relevante sobre el proceso de la certificación de competencias laborales. Es así como se elaboraron manuales, cartillas, folletos y protocolos, productos dirigidos a las mismas personas migrantes, a las que se les socializan aspectos relevantes para ellos como el funcionamiento del sistema del Ministerio de Educación o la certificación de competencias laborales. Actualmente estos productos están en etapa de impresión, por lo que serán pronto puestos a disposición a toda la comunidad. Además, por el contexto de pandemia en el que estamos atravesando, todo este material digital será publicado en el sitio web de la Universidad Católica del Maule, donde podrán descargarlo de forma gratuita. Ya conocidos los detalles de ambos estudios realizados por la Universidad Católica del Maule y financiados por el gobierno regional, las autoridades de ambas instituciones no quisieron quedar al margen de esta ceremonia que marca el cierre del proceso y ambos enviaron sus saludos. Con mucha alegría llegamos al cierre de 2 proyectos FIC y queremos celebrar este momento, queremos hacer entrega definitiva de lo que ha significado estos 2 proyectos de migración en el área de salud y en el área de educación. Agradecer a su directora, Miriam Díaz, por todo el esfuerzo y a todo el equipo por haber sacado esta tarea adelante. Agradecer al gobierno regional también por el financiamiento de estos FIC y de todas maneras a todas las personas que se vieron involucradas positivamente por estos proyectos. 2 proyectos, uno en el área salud, que es realmente importante para poder entregar información, para poder entregar elementos que van a permitir poder atender mejor, por ejemplo, también a la población migrante. Y en el área de educación también en todo lo que significa la continuidad de estudios de toda esta población que tanto anhelo
y que con tanta esperanza llegan a nuestro país. Quiero agradecer porque los productos de todos estos proyectos van a ser entregados a la comunidad precisamente a través de volantes, a través de folletos, a través también de capacitación, y desde ese punto de vista estamos muy contentos por el logro obtenido. Muchas felicitaciones y esperamos que en lo sucesivo también sigamos de alguna manera contribuyendo al desarrollo de la migración y especialmente de los migrantes en nuestra región. Quiero enviar un saludo a todos los participantes de este proyecto importante que es de FIC en Migración y Salud, Inmigración y Educación. Además, agradecer a la Universidad Católica del Maule por estas investigaciones que aportan para conocer en detalle las necesidades de las personas migrantes en salud y en educación. Esperamos que los productos que se desprenden de este tremendo trabajo, como manuales, protocolos, piezas gráficas, sean muy útiles tanto para la población migrante en su adaptación a la región, como para los profesionales de la salud que trabajan en el Maule. A continuación, tendremos el honor y privilegio de escuchar 2 charlas magistrales, las que serán impartidas por 2 académicos internacionales que destacan en el estudio del fenómeno migratorio. La primera exposición está a cargo de la doctora Maritza Caicedo Riascos, quien es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de México. La doctora Caicedo ha estudiado acerca de las condiciones laborales de los latinoamericanos en Estados Unidos, profundizando en la salud mental de ellos, escribiendo varios libros en esta temática, siendo su más reciente publicación la obra llamada Salud mental de los latinoamericanos en Estados Unidos, más que una paradoja. Sin más preámbulos, dejamos con ustedes a la doctora Maritza Caicedo Riascos. Pues bueno, muchísimas gracias. Antes de empezar, quiero agradecerle a la doctora Miriam Díaz y a su equipo de investigación de la Universidad Católica del Maule por la oportunidad de compartir estos resultados de investigación, ¿no? Que recogen un poco las reflexiones, la experiencia, los hallazgos de mi trabajo en los últimos, diríamos, de los últimos 10 años. Hablarles un poco en particular del libro que ustedes están viendo en pantalla, Trabajo y Salud Mental de Latinoamericanos en Estados Unidos, más que una paradoja. Contarles un poquito cómo surge el libro y cuáles son, digamos, los principales hallazgos a los que llegué realizando la investigación, pues que da origen a esto. Este libro nace, digamos, como una preocupación por saber, después de muchos años de estar estudiando la migración latinoamericana en Estados Unidos y estar observando, constatando sistemáticamente las precarias condiciones laborales de los inmigrantes latinoamericanos, de la gran mayoría de inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos, pues me llevó a la pregunta, bueno, ya sabemos acerca de estas condiciones, de la ausencia de una serie de prestaciones laborales que permitan a los latinoamericanos vivir en condiciones dignas, ¿no? Y realizar su trabajo en condiciones de dignidad humana. Pues uno se pregunta, ¿cuáles son las afectaciones que esto puede traer a su salud, ¿no? ¿Cómo afecta la precariedad laboral, la salud mental de estos trabajadores? Y entonces, justo cuando me surge esta inquietud, me encuentro con una convocatoria de la Universidad de California en Berkeley, a través del programa de investigación en migración y salud, que posiblemente a ustedes les podría también interesar aplicar a estas convocatorias que salen anualmente. Y presenté la propuesta acerca de cuáles son los efectos de las condiciones laborales en la salud mental de esos trabajadores, los trabajadores latinoamericanos. Y afortunadamente obtuve el financiamiento que proporcionó esta universidad y desarrollamos una investigación. En el marco de esa investigación se aplicó una encuesta que nos permitía entre los
distintas preguntas que integraron la encuesta nos permitía medir el riesgo de desarrollar malestar psicológico, que más adelante les explicaré, en los trabajadores. Y además se hicieron grupos focales y se hicieron entrevistas para complementar un poco los hallazgos, ¿no? Digo, perdón, para complementar un poco o responder más bien la pregunta de investigación que nos planteamos inicialmente. Entonces, yo quiero hablar un poco acerca de la paradoja hispana, ¿no? No sé si ustedes estén familiarizados con ese concepto, pero tiene mucho que ver esto de la paradoja hispana, tiene que ver con una especie de tendencia que se observa en Estados Unidos, en donde se constata que los inmigrantes tienen mejores niveles de salud que la población nativa, blanca, no hispana de Estados Unidos. ¿Sí? Y estos mejores niveles de salud, claro, exceptuando algunas enfermedades, que son generalmente las enfermedades infecciosas, en esos los inmigrantes aparecen en peor situación, pero en el resto de enfermedades estaba muy bien. Y esto fue una tendencia que se observó por allá a mediados de los años, o al finales de los años 80, y se le llamó paradoja hispana. ¿Y por qué paradoja hispana? Porque lo que se conoce en Estados Unidos, en la sociedad estadounidense, es que, y un poco que ha desarrollado también, no solamente la sociedad estadounidense, es un desarrollo de la epidemiología, en el caso específico la epidemiología psiquiátrica, la misma sociología, ¿no? Ha desarrollado investigaciones o ha hecho hincapié en que las enfermedades mentales tienen una relación o están íntimamente relacionadas con las condiciones sociales en las que viven los individuos, ¿no? Y esto lo vimos desde el padre de la sociología, Augusto Comte, Durkheim, Marx, Parson y Merton, ¿no? Que desarrolla Merton propiamente una teoría, digamos, de la desviación, un poco apoyándose en lo que Parsons había comentado o había investigado acerca de la desviación del individuo, ¿no? Ese comportamiento, digamos, no esperado de los individuos. Merton desarrolla toda una sociología acerca, que explica, ¿no? Ese tipo de comportamientos no esperados o de conductas desviadas, a la que él le va a llamar, le llamó la teoría de la tensión estructural. Básicamente, para referirse a la imposibilidad de la estructura social de abastecer a ciertos individuos de los elementos necesarios para alcanzar las metas sociales esperadas. Y entonces, lo que se observa con los inmigrantes, incluso déjenme decirles que el primer trabajo que se realizó en Estados Unidos, que dio cuenta de la relación entre sociedad, ambiente y locura, se hizo por ahí en el siglo XIX, y en ese trabajo se señaló que ser inmigrante, pobre o ubicarse en estratos socioeconómicos más bajos constituían factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades mentales, ¿no? ¿Y qué es lo que se observa en la actualidad? Esto que les decía, ¿no? Los inmigrantes presentan una serie de ventajas comparativas en materia de salud respecto de la población nativa blanca no hispana, pero también de los afroestadounidenses, ¿no? Y esto se observa tanto en la salud mental como en la esperanza de vida al nacer y en otra serie, ¿no? de indicadores de salud. Entonces, una de las preocupaciones de este libro es, bueno,
todos tenemos un conocimiento de las condiciones en las que se genera la migración, buena parte de la migración latinoamericana a Estados Unidos, en particular la migración mexicana, la migración centroamericana, ¿no? Tenemos también conocimiento de las precarias condiciones en las que se inserta en el mercado de trabajo, ¿no? ¿Cómo es posible o cómo nos explicamos que pese a esas difíciles circunstancias en que la gran mayoría de latinoamericanos viven en Estados Unidos, tienen mejores niveles de salud mental que la población nativa de ese país? En efecto, entonces, lo constatamos con datos de la Encuesta Nacional de Salud de Estados Unidos, la National Health Interview Survey, que utiliza la escala de Kessler para analizar el riesgo de desarrollar una enfermedad mental grave como la depresión o la ansiedad. Y entonces aquí ustedes pueden ver en las barras grises oscuras que los inmigrantes no están muy mal, no es grande la diferencia entre inmigrantes y población nativa, pero no en todos los casos, ¿sí? Esta barra gris, la más grande, me está diciendo que el riesgo de desarrollar una depresión o ansiedad o un malestar psicológico no específico, por ejemplo, para el caso de los puertorriqueños es el del 73%. El riesgo, digamos, los que se ubican en la categoría de muy bajo riesgo de desarrollarlo, mientras que las personas que tienen un riesgo moderado es el 20.7% de los puertorriqueños, ¿no? Y las personas, el 6.4% de la población puertorriqueña en Estados Unidos, para este año, tenía un riesgo de desarrollar un malestar psicológico severo, es decir, una enfermedad mental grave, ¿verdad? Esto para el caso de los puertorriqueños, ¿no? Y el caso de los puertorriqueños es interesante además porque son ciudadanos estadounidenses, ¿no? Y sus indicadores no solamente en materia de salud mental, sino otra serie de indicadores socioeconómicos los ubica en una situación muy difícil, ¿no? En comparación con la población nativa blanca no hispana. Miren ustedes, por ejemplo, el porcentaje de nativos blancos no hispanos de desarrollar una enfermedad en un nivel moderado, una enfermedad esta que les estoy platicando, es del 13.4%. Y el 3.6% tiene un riesgo de adquirir una enfermedad de este tipo, pero además enfermarse gravemente, ¿sí? Entonces, a mí me llama la atención que si uno analiza el dato grueso, dice, bueno, sí, los inmigrantes en términos generales tienen menor riesgo de desarrollar una depresión o ansiedad que la población nativa blanca no hispana, incluso que los afroestadounidenses, ¿sí? Pero quienes tienen el riesgo, una vez que se adquiere la enfermedad, de enfermarse gravemente, son los latinos en comparación con la población nativa blanca de ese país. No, esa fue, digamos, como la primera constatación que nosotros a la que llegamos, ¿no? Porque por un lado nos estamos diciendo, es que hay una paradoja, está mejor, ¿sí? Los inmigrantes en materia de salud mental que la población nativa blanca no hispana, pero cuando vamos a ver quiénes son los que tienen los mayores riesgos de enfermarse gravemente, bueno, los latinos se ubican en los principales lugares, los primeros lugares. ¿Qué explicaciones se han dado a esta paradoja epidemiológica que se observa en Estados Unidos, ¿no? Por un lado, muy seguramente ustedes lo conocen, esta hipótesis del migrante saludable, ¿no? Que plantea que los inmigrantes tienen mejor salud, mejores niveles de salud en estos lugares de destino
porque se seleccionan positivamente entre la población de sus lugares de origen. Es decir, que quienes emigran son las personas más jóvenes y las personas pues más sanas, ¿no? Y que eso es lo que hace esa diferencia, porque además déjenme decirles que después esa ventaja comparativa de los inmigrantes en salud empieza a desaparecer después de un tiempo aproximado de 8 años, ¿no? De vivir en el país de destino. Hay otra explicación que se usa mucho en el tema de la salud mental en torno a esa paradoja y que tiene que ver con la cohesión y las redes sociales de apoyo que se genera en estas comunidades de destino, ¿no? A las que llegan los inmigrantes, y que eso en cierta medida les ayuda a mitigar las redes, la familia, los amigos, esa especie de paisanaje que se desarrolla en estos contextos, les ayuda en cierta medida a mitigar las adversidades y las dificultades a las que se enfrentan en el proceso de integración a estas sociedades. Y hay otra explicación que se ha dado y que tiene que ver con la resiliencia, que es un concepto que ahorita ha tomado muchísimo auge, ¿no? Un concepto traído de la ingeniería civil y que tiene que ver con esa capacidad del individuo de reponerse a una situación adversa. Y lo que se piensa es que los inmigrantes desarrollan mucha más capacidad resiliente que la población nativa de Estados Unidos. Entonces, estas son, digamos, como las explicaciones que más se han utilizado para entender esto que observamos en materia de salud mental de los inmigrantes. Yo quiero hablar de un objetivo específico que desarrollo en el libro y que tiene que ver con la relación entre las condiciones laborales de los trabajadores inmigrantes y población. Me concentro específicamente en los mexicanos, ¿sí? Las condiciones en las que realizan su trabajo y los niveles de malestar psicológico. Entonces, bueno, para uno hablar de condiciones de trabajo, lo digo rapidísimo, es importante tener presente que las transformaciones que ha sufrido el mercado laboral en las últimas décadas, el mercado laboral estadounidense, pues han tenido consecuencias importantes, ¿no? en la fuerza laboral. Por un lado, la precarización de las condiciones laborales. Por otro lado, de acuerdo a lo que plantea la OIT, con lo que plantea la OIT, es la mayor prevalencia de enfermedades mentales en los trabajadores más vulnerables. Este organismo ha constatado que existen aspectos que vinculan la prevalencia de estrés, cansancio y depresión con los cambios vigentes en el mercado de trabajo, y que aspectos como el desempleo, la inseguridad laboral, la ausencia de protección y la imposibilidad que tienen los trabajadores hoy en día para planear su futuro son las principales fuentes de angustia que pueden dar lugar a la presencia de trastornos como la depresión o como la ansiedad. Entonces yo hago aquí una especie de ejercicio empírico en donde utilizo datos, como les decía, de la Encuesta Nacional de Salud de Estados Unidos, realizo algunos análisis descriptivos, construyo índices de trabajo digno, construyo mediciones a partir de la escala de Kessler 6 y ajusto modelos econométricos, ¿no? Para observar esa relación de la que les hablo, que es la que a mí me interesa, ¿no? Y el universo de estudio con el que hago este análisis
lo componen los inmigrantes, pues población en la fuerza laboral entre 18 y 65 años, inmigrantes mexicanos, nativos blancos no hispanos y afroestadounidenses. Y aquí rápido les voy a mostrar, bueno, les quiero contar nada más rápidamente lo que es la escala de Kessler, ¿no? Que es un concepto operativo que permite establecer el riesgo de desarrollar un trastorno mental severo, que podría ser depresión o ansiedad, pero no se puede establecer a partir de esta medición si se trata de una u otra. Y por medio, a partir de esto se construye una escala que nos va a permitir establecer, de acuerdo a una puntuación, a unas puntuaciones precisas, establecer cuál es el grado, cuál es el riesgo que tiene el individuo de desarrollar un malestar psicológico. Aquí están las puntuaciones, que entre 0 y 5 es un bajo riesgo casi nulo de desarrollar malestar psicológico. Entre 6 y 12 puntos, el riesgo es moderado, y por encima de los 12 puntos implica un riesgo de desarrollar un malestar psicológico no específico severo, ¿no? Rápidamente, como pues muchos sabemos, la depresión es una enfermedad mental frecuente, caracterizada por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa, falta de autoestima, cansancio, fatiga, y es importante tener presente que la depresión es distinta de acuerdo con la OMS, a los cambios usuales del estado de ánimo y de las respuestas emocionales breves a problemas de la vida cotidiana. Es importante hablar de depresión porque sabemos que ocupa el primer lugar entre las enfermedades mentales, ¿no? Hay más de 300 millones de personas en el mundo que padecen depresión, y de estas solo se diagnostica aproximadamente y recibe tratamiento el 50% de las personas, ¿no? Entonces, y la ansiedad es una especie de anticipación aprensiva de un daño o desgracia futuros, y está acompañada generalmente de sentimientos de disforia o síntomas somáticos de tensión. Entonces, es importante que definieran rápidamente estas enfermedades, porque a partir de ellas es que se construye la escala de Kessler 6, que es la que utiliza la Encuesta Nacional de Salud de Estados Unidos. Estos son algunos indicadores que yo saqué, salté aquí en rojo algunos que me interesa que conozcan. Bueno, aquí está la distribución por sexo entre los inmigrantes mexicanos, pues es mayor. La participación de hombres, son principalmente personas unidas, ¿no? Aquí los afroestadounidenses pues presentan un porcentaje bajo, pero es una tendencia histórica en la población afroestadounidense. Los estudios superiores a la preparatoria, ¿no? La escolaridad es un aspecto, como ustedes han de saber, importante, ¿no? A la hora de determinar los cuidados, el acceso a la salud, incluso la misma inserción, ¿no? El tipo de inserción laboral, que está ligada luego y que determina otros aspectos, ¿no? Como el mismo nivel de consumo y la capacidad de uno atenderse frente a una enfermedad, ¿no? Entonces, como pueden ver, yo aquí resalté en rojo las personas que tienen estudios superiores al nivel de preparatoria. Y bueno, preparatoria viene siendo en Estados Unidos el high school, ¿no? Me imagino que en Chile que viene siendo secundaria superior, educación superior, media superior. Bueno, es básicamente, entonces, lo que me interesa es mostrarles las diferencias tan profundas en los perfiles de la población en Estados Unidos. El nivel de pobreza, pueden ver aquí, puse una
dividí la variable entre las personas que están arriba de la línea de pobreza y las que se encuentran por debajo. Aquí entre los nativos blancos no hispanos tenemos el 6.8%, entre los afroestadounidenses el 15.5% y entre los inmigrantes mexicanos el 21.2% viven por debajo de la línea de pobreza. Estas son las ocupaciones. Aquí me interesó resaltar aquellas que son mejor pagadas, en otras palabras, mejor valoradas socialmente. Y entonces están aquí las ejecutivas y las profesionales. Tenemos a los blancos con el 42% de la población inserta en estas ocupaciones, los afroestadounidenses el 28% y solamente el 9.2% de los inmigrantes mexicanos están en esas ocupaciones, ¿no? Y aquí los indicadores más concretos de condiciones laborales, ¿no? La jornada de trabajo, ¿no? Este es el porcentaje de personas que trabajan entre 1 y 34 horas a la semana, ¿no? Y tenemos aquí, bueno, son los famosos trabajadores de part-time en Estados Unidos. Y generalmente, para que sean clasificados como part-time, son personas que, una clasificación estricta, pues, del indicador. Tienen que ser las personas que trabajaron entre 1 y 34 horas a la semana por razones involuntarias, ¿sí? Es decir, normalmente las conocemos o las denominamos como razones económicas o razones del mercado. Es decir, el individuo estaba buscando un empleo de tiempo completo, pero lo que pudo obtener fue un trabajo de tiempo parcial. Entonces acá tenemos la antigüedad en el empleo, el porcentaje de personas con menos de un año de antigüedad, ¿no? En su empleo actual, y aquí destaca pues el porcentaje de los afroestadounidenses. Los ingresos bajos, aquí lo coloqué como ingresos bajos hasta $19,999 anuales. Y tenemos acá que pues los inmigrantes mexicanos son los que presentan un mayor porcentaje en esa categoría. Acá tenemos otro indicador también interesante, que es la gente que no le pagaron los días de ausencia por enfermedad, ¿no? Es interesantísimo esto porque, miren, entre los mismos nativos blancos no hispanos, el porcentaje es altísimo, el 39% de la población no le pagan licencias por enfermedad en su empleo, ¿no? Y bueno, pero miren ustedes, en el caso de los inmigrantes, pues la diferencia es enorme, ¿no? Entre los otros dos grupos que estamos observando. Y el otro indicador importante, que aquí me lo está tapando esto, pero bueno, es el porcentaje de personas que no tiene un seguro médico pagado a través del empleo. Y aquí tenemos que el 53.1% de los inmigrantes mexicanos se encuentran en esa situación. Yo construí algunos índices de trabajo digno, pero no se los voy a mostrar aquí por cuestiones de tiempo. Entonces me voy a centrar solamente en los resultados del modelo econométrico que ajusté para observar la relación entre condiciones de empleo o condiciones laborales y el riesgo de desarrollar malestar psicológico. Y aquí tenemos que, obviamente, esto pues se comprueba con lo que otras investigaciones han mostrado, pues el ser mujer aumenta el riesgo de obtener una puntuación alta en la escala de Kessler, es decir, de desarrollar un malestar psicológico no específico severo. Entonces, y aquí destaqué estos dos indicadores, estas dos variables, me llamaron muchísimo la atención. Creo que dicen algo importante. Es que el hecho de que un individuo tenga entre 1 y 3 años de antigüedad en su empleo reduce significativamente el riesgo de desarrollar
una enfermedad mental como depresión o ansiedad, o si quieren malestar psicológico, en comparación con las personas que tienen una antigüedad inferior a 1 año en su empleo actual, ¿no? Y entonces ustedes pueden ver, aquí lo puse en rojito, pero lo más interesante de todo esto son las diferencias entre la población nativa y los inmigrantes, ¿no? El coeficiente es mucho más alto para los inmigrantes mexicanos. ¿Qué es lo que me está diciendo eso? Que para los inmigrantes es sumamente importante tener un empleo estable. Está muy, muy relacionado con su salud mental. Bueno, y acá el otro indicador con el que tuve una significancia importante, significancia estadística importante, es la jornada de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para un trabajador, sea blanco, sea afroestadounidense o sea mexicano, el tener una jornada de trabajo completa, de tiempo completo, le reduce el riesgo de desarrollar una enfermedad. Esto entonces se condice un poco con los antecedentes que rápidamente les comenté que ha obtenido la OIT. Entonces, ya voy cerrando mi presentación y les resumo entonces lo que encontramos. Solo pudimos constatar en esta investigación que solo algunos de los inmigrantes se ubican en una posición mejor en materia de salud mental que la población nativa blanca hispana. Vimos el caso de los puertorriqueños, ¿no? Que estrictamente no son inmigrantes porque son ciudadanos. Vimos también en la primera gráfica que les mostré el caso de los hijos de los mexicanos, los mexicoamericanos, que tienen una situación muy similar a la de la población afroestadounidense. Entonces, esto ya son, digamos, como resultados puntuales que nos exigen a nosotros revisar ese tipo de tendencias como de la paradoja hispana y profundizar en investigaciones que nos den más evidencia o que nos den un resultado objetivo acerca de la salud mental de los inmigrantes en Estados Unidos. También pudimos constatar que aquellos aspectos demográficos, sociales y económicos considerados relevantes para explicar la salud mental de los nativos blancos no hispanos no lo fueron siempre entre los inmigrantes y afroestadounidenses, pero en la mayoría de los grupos se cumple que el desempleo y la pobreza son factores de riesgo para la salud mental. Los inmigrantes mexicanos, como les decía hace unos minutos, tienen un alto riesgo de desarrollar malestar psicológico no específico severo cuando carecen de un empleo de tiempo completo y estable. Los inmigrantes mexicanos tienen niveles de malestar psicológico no específico menores a los observados en la población que reside en México, porque en este libro también tuvimos oportunidad de hacer un comparativo, no solamente entre los inmigrantes mexicanos y la población estadounidense, sino también en referencia a la población mexicana que vive en México, particularmente en la Ciudad de México. Encontramos también que otra de las preguntas que nos hacíamos es, bueno, ¿es posible que esa menor prevalencia o ese menor riesgo de desarrollar enfermedades mentales en los mexicanos se deba a los instrumentos que se están utilizando? Entonces también nos apoyamos, como les decía al comienzo, en un análisis cualitativo para ver hasta qué punto los instrumentos podían estar incidiendo en la manera de responder a los cuestionarios y a la encuesta nacional de salud de Estados Unidos, ¿no? Y entonces nosotros encontramos que los inmigrantes, ¿sí? Los inmigrantes mexicanos, así como las personas que viven en México, tienen una idea general sobre los ítems de la escala de Kessler, ¿sí?
Lo que nos llamó la atención es que la mayoría de esos ítems se les asigna una connotación negativa, ¿sí? Por ejemplo, cuando se le pregunta uno de los ítems de la escala que está traducida al español, porque olvidé decirles que cuando en Estados Unidos se aplica la encuesta, se le pregunta al individuo si desea contestar la encuesta en español o en inglés. Y una traducción literal de uno de los ítems de la encuesta dice, ¿con qué frecuencia durante los últimos días se sintió usted sin mérito alguno? ¿No? Además de que el mismo término genera una especie de confusión en la gente que responde, no está bien visto sentirse sin mérito alguno. Para quienes lo entienden, no está bien visto sentirse sin mérito alguno. En otras palabras, sentirse, aunque mucha gente no lo entendió así, pero quien lo entendió tenía claro que le estaban preguntando, ¿usted se sintió en los últimos 30 días que no valía nada? Entonces eso en la sociedad mexicana está muy mal visto. Definirse o reconocerse como una persona sin mérito, ¿no? Otro de los aspectos que nosotros pensamos que pudo haber influido en la manera que puede estar influyendo en la manera como se responde la encuesta es el proyecto migratorio. Yo creo que juega un papel central y aquí pudimos, a través de los grupos focales que se hicieron, pudimos establecer que la salud mental de los individuos, de los inmigrantes, pasa a un segundo plano cuando se trata de las metas que se trazaron dentro de su proyecto migratorio. ¿Sí? Un joven nos decía, es que para nosotros no está permitido enfermarnos, en uno de los grupos focales. No está permitido enfermarnos porque nosotros vinimos aquí a trabajar, a hacer dinero, porque en México las condiciones son muy duras. Entonces nosotros no podemos decir que estamos deprimidos, ¿no? Una mujer, por ejemplo, decía, una mujer, digamos, con alta escolaridad, había realizado estudios de licenciatura en economía, no obtuvo el título cuando se fue a Estados Unidos, entonces ya nunca terminó su carrera, nunca se tituló realmente. Y había desarrollado distintos trabajos en Estados Unidos, y cuando le aplicamos el cuestionario, cuando participó en los grupos focales, que además le aplicamos la escala de Kessler, ella me decía, mire, yo tengo todos los síntomas que están aquí, pero yo no puedo contestar que tengo esos síntomas, porque a mí nada más me falta un año para obtener mi permiso de vivir en este país. Estoy esperando que mi hijo cumpla 21 años y ya con eso, a través de él, yo puedo solicitar mi estancia regular en este país. Entonces yo no puedo decir eso, pero una vez que yo tenga mi ciudadanía, entonces yo voy a ir con un psicólogo a tratarme porque yo todo el día lloro en mi casa, ¿no? Entonces, esto es un poco para decirles que muchas veces que nosotros, bueno, una de las conclusiones más bien a la que llegamos es que muchas veces la forma como se responde a los cuestionarios, a este tipo de cuestionarios, puede estar permeada por ese proyecto migratorio que tienen las personas, ¿verdad? Y bueno, lo otro que también nos llamó muchísimo la atención es que cuando le preguntamos en los grupos focales a la gente, ¿usted sabe qué es depresión? ¿Puede definirme qué es depresión? Deme un ejemplo de cuando una persona está deprimida. Entonces sí, todos, absolutamente todos, estaban familiarizados con la depresión. Pero lo que conocían de la depresión eran los síntomas de un estado depresivo severo, un estado grave ya del individuo, ¿no? Y entonces eso nos llamó la atención y entre los resultados que nosotros hicimos fue
dentro de las propuestas que hicimos de política pública es recomendar, ¿no? Capacitaciones en las comunidades, a las personas que viven en las distintas comunidades, ¿no? de estas ciudades de Estados Unidos, ¿no? En particular a los inmigrantes, y también en México es necesario brindar más información, que la gente tenga más conocimiento acerca de estas enfermedades. Bueno, lo otro que encontramos es que la ansiedad tiende a ser naturalizada y a considerarse como un sinónimo de nervios, y nosotros consideramos que esto se puede ver a esa intención de reducirle el estigma negativo, ¿no? Que hay asociado a la enfermedad. Y en el caso de la depresión, esto también fue muy importante, los inmigrantes, tanto los inmigrantes como la población aquí en México consideraron que la depresión es una enfermedad que depende fundamentalmente del individuo, ¿no? Ahí hicimos nosotros en esos grupos focales, presentamos casos hipotéticos en donde le pedíamos a la gente que expresara, ¿no? Su sentir y su pensar acerca de lo que esa persona estaba viviendo, ¿no? Y lo que se planteaba es que la depresión es de la absoluta gobernabilidad del individuo y que puede encontrar apoyo entre personas familiares o personas cercanas, ¿no? Pero es una necesidad, es algo que el individuo debe y puede controlar. Eso estuvo muy claro, tanto en los grupos, entre los grupos focales, hubo un grupo de universitarios, personas con una escolaridad alta, tanto ellos hasta las personas indígenas con menores niveles de escolaridad estuvieron de acuerdo en que la depresión depende del individuo, ¿no? Igual la ansiedad, con la ansiedad fueron incluso un poco más allá y planteaban ideas como es que la ansiedad es simplemente que no te sabes controlar, tienes que saber controlarte. También entonces pasa a ser de la gobernabilidad y responsabilidad completa del individuo. Ya para terminar, yo podría decir que hay dos aspectos importantes. Uno de orden metodológico, que tiene que ver con que las diferencias observadas en la salud mental entre la población latinoamericana y caribeña y los nativos blancos no hispanos obedecen a la manera como abordamos el estudio de las enfermedades mentales en los inmigrantes, ¿sí? Yo vengo discutiendo ya hace un rato que para estudiar la salud mental del inmigrante y tener una idea objetiva de cómo está, no debe utilizarse como población de referencia a la población nativa del país de destino. Yo creo que ese análisis tiene que ser al interior, y si queremos aproximarnos a un estudio de la salud mental de los inmigrantes desde el punto de vista sociodemográfico, sociológico, tiene que ser al interior del mismo grupo de inmigrantes, porque al interior las principales diferencias, créanme, yo he hecho este tipo de ejercicio cuando estudio el mercado de trabajo y las condiciones laborales, y las diferencias más abismales no están en referencia con el grupo de nativos, sino al interior del mismo grupo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que nosotros deberíamos de considerar a la hora de estudiar la salud, y en particular la salud mental de los inmigrantes. ¿Por qué? Porque es que si yo hago el análisis al interior del grupo, ¿qué fue lo que constaté? Que las personas inmigrantes que están en peores situaciones socioeconómicas, en peores condiciones laborales, tienen más riesgo de desarrollar enfermedades mentales que las mismas personas de su grupo que están en una situación relativamente privilegiada, ¿sí? Entonces, ahí uno dice, bueno, ¿explica o no explica la sociología y la epidemiología psiquiátrica en la salud mental de los inmigrantes?
Entonces, bueno, eso por un lado. Creo también por otro lado que el análisis de la salud mental de los inmigrantes, lo ideal sería poderla estudiar en los distintos momentos del proceso migratorio, ¿sí? Previo a la salida del país de origen, en el tránsito y en el asentamiento en la ciudad de destino, en la sociedad de destino. Pero pues eso realmente termina siendo un anhelo, porque sabemos que eso rebasa la capacidad de un investigador y de los recursos que poseemos muchas veces para hacer este tipo de investigaciones. Pero mi propuesta es, si los va a agarrar, si los va a estudiar en la sociedad de destino, emplee otra serie de aproximaciones metodológicas. Por ejemplo, las encuestas retrospectivas, ¿no? Que puede ser una encuesta retrospectiva, pero también puede ser una investigación cualitativa de carácter retrospectivo, que nos permita reconstruir esa trayectoria migratoria e identificar en qué momento aparece y cuáles son los factores que desencadenan la enfermedad. Agradecemos la exposición de la doctora Riascos y a continuación escucharemos la ponencia del doctor Javier Urbano Reyes. El doctor Reyes es profesor e investigador del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, en la que es coordinador de la línea de investigación Migración en Tránsito, Comunidades de Origen e Integración. Dejamos con ustedes al doctor Javier Urbano. Muy buenas noches a todos y todas. Me presento. Soy el doctor Javier Urbano Reyes, académico, profesor e investigador de tiempo completo en el Departamento de Estudios Internacionales en la Universidad Iberoamericana. Soy académico también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Deseo con mucho aprecio enviar un cordial saludo a este hermoso país, Chile, con el cual nuestro país guarda grandes vínculos históricos. Un cordial saludo y deseo en principio agradecer a la doctora Miriam Díaz por haberse tomado el tiempo de buscarme y de convocarme a fin de compartir con ustedes algunas consideraciones sobre la intervención social con las poblaciones migrantes. Reitero mi agradecimiento, doctora Díaz, por esta oportunidad. Al mismo tiempo deseo felicitar a la Universidad Católica del Maule por este muy importante proyecto del Fondo para la Innovación y Competitividad de su región del Maule. Específicamente me gratifica mucho que uno de los apartados más importantes de su proyecto haya sido el relativo al tema de migración, estudios y trabajo con personas migrantes. En este contexto, permítame compartir algunas palabras respecto del caso de México y cómo nuestro país realiza la intervención social con poblaciones migrantes. A tales efectos, déjenme compartir con ustedes en primer lugar que México vive una cuarta o quinta categoría en términos de lo que hace en términos de gestión migratoria. Tradicionalmente este país era un país que era considerado como país de tránsito o de salida o de expulsión migratoria. En los últimos aproximadamente 10 o 15 años, el país también ha integrado una dinámica adicional, que es la inmigración. En México, este país en promedio general tiene menos de 1 millón de inmigrantes, que es decir, menos del 0,7, 0,8% del total de la población mexicana. Por tanto, no somos un país de inmigración, pero poco más de una década hacia atrás podemos ver que empieza a cambiar un poco el perfil de la inmigración y empezamos a ver personas de diferentes nacionalidades que ya se integran a la sociedad mexicana con los retos que esto entraña. Y por último, también hemos asistido al fortalecimiento de un fenómeno que es el retorno. Y este también tiene entre 1 o 2 décadas, depende cómo se midan los procesos migratorios y depende de los especialistas, por supuesto. Pero la parte importante es que este país ha terminado por ser un país de tránsito,
de expulsión, de reintegración o de retorno y de inmigración masiva. Y en ese sentido han cambiado buena parte de los perfiles y con ello, por supuesto, los retos que entraña la atención, la procuración y la promoción de los derechos humanos de las personas migrantes. En este contexto, permítame compartir con ustedes muy brevemente algunas consideraciones a partir de este pequeño material que les hago llegar. En primer lugar, decir a ustedes que estamos hablando de una serie de consideraciones sobre México en relación a que, y voy a irme muy rápido en las cosas concretas, el material lo enviaré, por supuesto, con mucho gusto, pero quiero centrarme en la primer elemento, es quiénes son los organismos, instancias, actores que realizan la intervención social con las poblaciones migrantes. Pues bueno, en general, nuestras organizaciones sociales en México están relativamente configuradas a partir de que tienen una estructura de relaciones más o menos bien definida, tienen reglas de funcionamiento bien definidas, específicamente aquellas que tienen una intervención en contextos de alta vulnerabilidad o relativa a las intervenciones de emergencia, lo que llamaríamos los delitos de alto impacto contra migrantes, particularmente temas vinculados a secuestro, por supuesto a desaparición y asesinato, que son de los temas en donde más hay, según mi percepción, más especialización por las propias condiciones de vulnerabilidad en que pasan particularmente los migrantes centroamericanos y en otro momento los mexicanos. También tienen objetivos estables. En México tenemos una estructura de organismos de la sociedad civil bastante estables, consistentes, y por supuesto sí tienen una personalidad jurídica. Regularmente las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas de defensoría, atención, gestoría, promoción de derechos están perfectamente definidas. Hay otro grupo específico que son aquellos grupos o actores sociales que hacen intervención directa en el tránsito migratorio. Algunas de ellas no están necesariamente reguladas, pero ejercen una función sumamente importante. Y algunos de los elementos básicos que estas organizaciones realizan tienen que ver fundamentalmente con temas de defensa de derechos humanos, promoción de los derechos humanos. En los últimos 20 años, 15 años, se han enfocado algunas organizaciones en temas de desarrollo, particularmente desarrollo local, en aquellas regiones con alto nivel de expulsión migratoria. Por supuesto que ha habido asistencia privada, particularmente en relación a las sociedades que grupos de sociedad civil y grupos privados hacen, y también, por supuesto, hay un trabajo muy importante en el tema de los servicios comunitarios, es decir, provisiones, y esto podríamos un poco resumirlo en temas de distribución concreta de medicinas, alimentos, ropa, zapatos. Es decir, este grupo específico del servicio comunitario está muy enfocado al tema de la intervención en un primer contacto con el migrante. En realidad, los otros grupos de defensa, promoción, desarrollo y asistencia privada más bien tienen que ver con la asistencia posterior al primer contacto que el migrante tiene con ciertos grupos específicos. Este es un primer acercamiento que quisiera tener con ustedes. En segundo lugar, siguiendo un poco la línea de lo que se denomina en la parte teórica respecto de la configuración de los grupos de sociedad civil, hay, según las teorías, 4 grupos específicos, denominados primera, segunda, tercera y cuarta generación, que en realidad la primera generación tienen que ver con temas más básicos de asistencia comunitaria, los segundos son más de perfil desarrollista, trabajo de desarrollo local, la de tercera generación de fomento, es decir, la generación de alianzas, lobbies y una serie de acciones ya más estilizadas, y las de cuarta generación son promotoras, es decir, aquellas que se dedican al fortalecimiento del tejido social en zonas específicas relacionadas con la ingreso de inmigrantes o expulsión de inmigrantes.
Muy brevemente planteo esto. ¿Qué es lo que hay en México a propósito de estas 4 categorías? Fundamentalmente en México tenemos 4 perfiles generales, no exclusivos, pero sí mayoritarios, particularmente definiendo a la sociedad civil como grupos asistenciales que proveen apoyo directo al migrante cuando lo contactan en un primer momento, cuando ellos están o retornando deportados o cuando regresan en forma voluntaria, o los que están en tránsito migratorio, particularmente la comunidad centroamericana o de otras nacionalidades. Hay otro grupo específico que son las promotoras para el desarrollo y que se dedican fundamentalmente a la capacitación de organización y por supuesto que generan muchos incentivos a la participación social y ciudadana. El tercer perfil de grupos bien definidos en México son aquellos que trabajan en temas de incidencia, que trabajan mucho en el tema del cabildeo, intentando modificar normas, procedimientos, leyes, el acervo legal en México que permita la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes. Y por último, están este grupo muy puntual y muy importante que son grupos de defensa de los derechos humanos de las personas migrantes que buscan sí promocionar, pero también pelean por la restitución de los derechos de las personas migrantes y evidentemente sus objetivos tienen que ver con incidencia para adquisición o recuperación o restitución de los derechos de las personas migrantes. ¿Dónde operan los grupos vinculados a la defensa, promoción, intervención social con las personas migrantes? Bueno, en México las estadísticas son bastante complicadas en términos de definir cuántos grupos, actores de la sociedad civil trabajan con migrantes. Las estadísticas más o menos generales hablan de entre 70 y hasta 100 instituciones vinculadas a la atención directa. En este caso hablamos de los albergues fundamentalmente y comedores o estancias. Las diferencias son muy importantes. El albergue permite la estancia del migrante durante días en lo que se recupera para pasar. El comedor son lugares en donde se les dota de alimento, tal vez que se bañen y suficiente. Y la estancia sí se permite que estén, pero son estancias muy cortas. Son estancias simple y llanamente de recuperación. En el albergue sí se pueden extender los días de atención a migrantes. Entonces, el primer actor, y tal vez de los más importantes en términos de incidencia directa con migrantes, son los albergues. Es una cantidad enorme. Hablamos reitero, de entre 70 y 100, pero hay otros que no están registrados y que lo hacen a partir de iniciativas voluntarias, incluso a propósito de financiamientos de grupos muy puntuales, pequeños empresarios, grupos sociales, universidades, colectivos muy específicos que se dedican a esto. Y están repartidos en todo el territorio nacional, desde la ruta de la entrada a México a través de la frontera con Guatemala, y que la mayor parte de este grupo está concentrado en la parte del Golfo de México, en la parte central de México, y otra parte importante es a la mitad de México, en un estado que se llama San Luis Potosí, y otra parte sustantiva de los albergues está situado en la parte norte. Evidentemente, la importancia es estratégica, dado que estos grupos atienden mucho a las personas que van a pedir asilo a Estados Unidos o que han sido deportadas. Entonces, cada zona está cubierta por albergues muy específicos que dan atención directa muy puntual a estos grupos. ¿Qué problemáticas atienden estos grupos? Atienden muchas, y quiero hacer un resumen muy básico de cómo está configurado en México la estructura de atención social a las personas migrantes. El mapa que les dejo aquí tiene varios colores que están coloreados a partir de cierto perfil de intervención. En el caso de la zona que está coloreada en rojo, podrán ustedes ver que es una zona en donde podemos considerar zonas de muy alto riesgo para las personas migrantes y en donde el perfil de intervención de los organismos de la sociedad civil tiene que ver con la atención a personas que han sufrido una categoría de agresiones, y particularmente en aquellas que se concentran en asuntos como la mutilación, el secuestro, la desaparición, el asesinato, la trata o la extorsión.
Y en ese sentido, los diferentes grupos, aparte de los albergues, y voy a esa parte posteriormente, se dedican a hacer denuncia, gestión y protección a propósito de estos delitos. No son los únicos, pero son en los que en términos numéricos son los más grandes. Vemos la parte de lo que llamamos en México la península de Yucatán, que está compuesta por Yucatán, Campeche y Quintana Roo, en donde se da la trata, la extorsión y el trabajo forzado. Las organizaciones de la sociedad civil se enfocan a enfrentar estas problemáticas con este perfil. Vamos subiendo y vamos a encontrar las zonas que están digamos, ubicadas en la parte verde y que tiene que ver ya con la atención fronteriza, la de ingreso a Estados Unidos o la de retorno. Y fundamentalmente a lo que ellos se van a dedicar es a enfrentar temas vinculados a la trata, secuestro y extorsión. Con esta parte quiero referirme ahora después al retorno. ¿Qué hace sociedad civil cuando va a trabajar con personas retornadas? Bueno, trabaja mucho en esquemas vinculados a la asistencia humanitaria, asilo, retorno y protección y acompañamiento. Este tipo de intervención se da cuando las personas ya están a punto de volver o cuando están a punto de asentarse, o han sido aseguradas y son deportadas. Cuando ya pasa esto, el perfil de necesidad indica el perfil de intervención de cierto tipo de organización. Aquí ya vamos a encontrar, aparte de los albergues, asociaciones de abogados, gente dedicada a la atención psicológica, gente dedicada a la protección en tránsito, gente y organizaciones vinculadas a la defensa de grupos puntuales. Por ejemplo, en el caso de niños, niñas no acompañados, se ha configurado ya gradualmente organismos de sociedad civil vinculados muy puntualmente a esto. Y en los últimos 5 años aproximadamente se ha ido configurando una serie de apoyos asociados a la defensa y promoción de los derechos humanos de las personas LGTBIQ. Y entonces, en ese sentido, digamos que en México los organismos de la sociedad civil han intentado irse adaptando al tipo de demandas de los migrantes. No son organizaciones rígidas, sino que gradualmente van adecuándose y actualizando herramientas y capacitaciones para poder intervenir de la mejor forma con migrantes y atender estas necesidades que llamamos necesidades emergentes. Cuando ya vuelven los migrantes, y voy a la parte de abajo, en la zona de Michoacán y Guerrero, ahí vamos a encontrar grupos muy específicos de sociedad civil que tienen mucho que ver con defensa, acompañamiento, gestión, reparación del daño, búsqueda y denuncia. Aquí tiene que ver mucho con las extorsiones de gente que retorna a México y que sufre una serie de problemas, vulneraciones a sus derechos humanos, y en ese sentido los grupos de sociedad civil hacen una intervención sumamente importante. Es decir, lo que estoy intentando compartir con ustedes es que en México hay una estructura muy grande, una de las estructuras humanitarias más grandes del mundo en atención, promoción y defensa de los derechos humanos de las personas migrantes, pero que evidentemente no pueden competir con el altísimo nivel de violencia del crimen organizado, pero que tienen una gran incidencia a propósito de reducir los niveles de vulnerabilidad. No logran todo, y eso ya lo veremos en la parte final a propósito de ver cuál es el papel del Estado. Termino esto y ir a la parte última y referir a cómo operan las organizaciones de la sociedad civil en la intervención. Bueno, regularmente están operando a propósito de esta estructura. Los albergues específicamente, reitero que son los actores más importantes que tenemos en términos de la atención masiva a las personas migrantes, trabajan a partir de diferentes estructuras. En su organización participan regularmente sociedad civil, mucho participa el voluntariado, participa la iglesia mucho con apoyo más de carácter social y más como apoyo moral más que como un apoyo financiero o político. Hay algunos actores que muy valientemente desde la iniciativa privada financian algunas de las acciones de los albergues, y evidentemente empieza a fortalecerse las estrategias de cooperación internacional que han logrado financiar a algunos de los albergues más importantes, particularmente los del sur y sureste de México, los que están en frontera con Guatemala.
¿Cuál es su estructura? Su estructura es sumamente amplia, es muy amplia, regularmente hay una dirección, su perfil de organización es muy básico, tienen cierta regularidad en su funcionamiento, pero muchos organismos, particularmente los albergues, aquí si quiero centrarme solo en albergues, muchos de ellos no están regulados, pero están protegidos por la ley. En México, la ley de cooperación, la ley de migración y su reglamento estipula claramente mecanismos de intervención para la protección de aquellos defensores de derechos humanos y de instancias que se dedican a la protección. En la parte de lo personal, de la composición personal de los albergues, regularmente participan en forma aleatoria profesionales y también voluntariado. Y aquí quiero destacar a mi universidad, la Universidad Iberoamericana, que trabaja con varios de sus albergues con un programa cuyas siglas son PRAMI, o Programa de Asuntos Migratorios, y estos dos grupos que pongo abajo, Sueño Migrante y Soy Migrante, son organizaciones de estudiantes que a partir de la coordinación del PRAMI hacen intervención social directa con los albergues y con otros actores diversos. Aquí es muy innovador este trabajo porque en nuestra universidad formamos a las personas en temas de intervención, capacitación, verificación, esquemas de intervención social para que ellos a su vez hagan intervención directa auspiciados por el PRAMI. Esta es la estructura que tenemos en México en general. Las organizaciones en general trabajan también con algunos esquemas. Aquí voy a ser muy generalista y plantear con ustedes cómo será la intervención general. Aquí sí voy a hacer una revisión amplia. La mayor parte de los grupos que vamos a encontrar de sociedad civil tienen que ver fundamentalmente con grupos de intervención jurídica, protección jurídica, grupos vinculados a la protección y salud de las personas migrantes, y aquí integro salud, incluso salud en temas de salud mental. También tenemos grupos de gestoría, es decir, personas que intentan mediar en los procesos de movilidad migratoria de las personas en su retorno para buscar ese espacio, o mediar ante el gobierno para conseguir recursos económicos para poder generar proyectos de desarrollo que a su vez retengan a estas personas y que no intenten retornar a Estados Unidos. Entonces, más o menos el esquema de trabajo general que tiene la sociedad civil en México está configurado en esta idea de lo que llamaríamos circuitos de movilidad migratoria. Y más o menos decir a ustedes que cuando voy de la parte hacia abajo, como va la flecha, las redes, asociaciones y clubes son aquellos que van a tener cierto vínculo con los migrantes, ofertándoles apoyo, información, auspicio para su movilidad migratoria. En el tránsito van a configurar una estructura de voluntariado, protección, atención y denuncia en el tránsito migratorio, y los albergues y un grupo muy amplio de organismos de la sociedad civil, tal vez de los más importantes que debo yo revisar con ustedes es las patronas. Ustedes pueden revisar en YouTube quiénes son ellas. Es un grupo que hasta hoy ha podido atender aproximadamente 2 millones de migrantes en poco más de 24 o 25 años que llevan trabajando en labores de atención humanitaria a migrantes, y esta dimensión del trabajo más o menos se puede emular con otras organizaciones que les pongo ahí. Solamente son algunas de las más representativas, no necesariamente son todas. Aquí habré que poner aproximadamente cerca de 100 organizaciones más, solo dejo un grupo muy específico. Y voy cerrando. Cuando ya el migrante llega a frontera o logra pasar, se dan otro tipo de intervenciones que más bien tienen que ver con aquellos inmigrantes que ya lograron llegar a Estados Unidos y que han desplegado una serie de estrategias para atender a las necesidades de los migrantes asentados, particularmente los inmigrantes no documentados, no regulares en Estados Unidos, y ahí actúan algunas instancias de protección de los derechos humanos, aparte con el auspicio o el financiamiento o la protección de grupos como la Federación de Clubes Zacatecanos, Guerrero, el Frente Binacional Michoacano o la Federación de Nayaritas en Estados Unidos, entre decenas de organizaciones que se han organizado en torno a su pertenencia estatal o regional.
Y este tipo de grupos frecuentemente intentan auspiciar estrategias de apoyo a aquellos que están en proceso de deportación, repatriación, y luego intentando establecer esquemas educativos o de información o actualización en temas de asilo y algunos otros elementos. ¿Cuál es la otra vertiente de apoyo? Cuando el inmigrante mexicano ya está en Estados Unidos, denuncia, defensa, promoción y acompañamiento fundamentalmente para estrategias para que ellos se queden en Estados Unidos y que ellos logren una defensa adecuada para que puedan quedar en Estados Unidos y poder reanudar su vida. ¿Cuáles son las líneas básicas de trabajo? Pues fundamentalmente es promoción del fortalecimiento de los esquemas de organización de los grupos inmigrados en Estados Unidos, por supuesto gestión y asesoría para defensa de sus derechos humanos y acompañamiento en su proceso de búsqueda de su permiso de residencia o ciudadanía incluso. Si esto no se diera y el migrante es deportado, entra otro tipo de grupos con otro tipo de especialidades y allí estos grupos están más bien vinculados al tema de retorno y deportación. ¿Cuáles son las áreas básicas de trabajo? Gestión para el retorno, asesoría para la búsqueda de recursos estatales para su reintegración, por supuesto acompañamiento, protección y promoción de los derechos humanos. Este es el círculo fundamental del trabajo de los organismos de la sociedad civil. En realidad, las últimas década y media, 2 décadas, lo que hemos encontrado es que ha aumentado mucho los esquemas asociados a la promoción de esquemas estrategias de desarrollo local que permitirían eventualmente que hubiera una especie de colchón de aterrizaje de los personas retornadas. Se ha centrado mucho la atención en los últimos años en este caso, particularmente porque ha habido una baja, si bien es cierto temporal, ha habido una baja importante sustantiva en los últimos 10 años de la inmigración mexicana, pero ha crecido exponencialmente la migración centroamericana y a esa se ha dedicado un poco el trabajo de aquellos grupos de intervención directa. Para el caso mexicano sí ha fortalecido mucho las estrategias de asistencia vinculada al desarrollo local. Y entonces aquí se da mucho este perfil de trabajo y aquí sí quiero centrarme en los lugares en donde se da la intervención, que son la parte centro de México y la parte sur y sureste, que es hacia ya la frontera, en donde la mayor parte de los trabajos de asistencia social con poblaciones inmigrantes más bien están asociados a estos grupos que están retornando y que requieren acompañamiento para no sufrir el trauma del retorno. Y es un poco la parte central en donde se ha, digamos, focalizado buena parte de la atención, sin dejar de lado las intervenciones de grupos históricos que han durante varias décadas trabajado en la protección y promoción de los derechos humanos de las personas en tránsito, particularmente, que eso es la parte en donde es más complejo entender la problemática, dado las gravísimas deficiencias de la política pública de atención a migrantes de parte del Estado mexicano. Si ustedes se fijan, y con esto quiero ir cerrando la intervención, decir a ustedes que si no hable del Estado mexicano es fundamentalmente porque en México la política pública no está centrada en asuntos relacionados con la promoción, sino más bien están centrados en la contención fronteriza. Ha habido algún tipo de atisbos de algún reglamento, alguna ley, pero la realidad es que la mayor parte de la infraestructura, de los recursos humanos y de los recursos financieros más bien se han dirigido a fortalecer los esquemas de contención fronteriza, y en ese sentido, pues evidentemente sí puedo plantear que hay organismos de gobierno que tienen competencia en el asunto de la migración. En México, la Secretaría de Gobernación, que sería un Ministerio del Interior, tiene a su cargo la definición de la política migratoria a través de una instancia que se denomina Instituto Nacional de Migración. Y otro grupo específico, más bien asociado a la Cancillería mexicana, se llama Instituto de los Mexicanos en el Extranjero. Pero esto tiene que ver más bien con vínculos políticos con la comunidad mexicana en el extranjero. Pero política de protección a migración más bien es débil, o está en ciernes, o es tremendamente deficiente.
Y en ese sentido, sí prácticamente no hay un sector de gobierno o una secretaría o ministerio que no tenga algún tipo de competencia sobre migración. La realidad es que la prioridad que se le ha dado solamente es declarativa. El actual presidente presentó una iniciativa sobre desarrollo para Centroamérica, pero la realidad es que no ha tenido ningún tipo de éxito, dada la dimensión tan grande de la problemática que tenemos que tenemos que atender en Centroamérica. Y en ese sentido, por eso he dedicado esta exposición solamente a centrarme en la parte de la sociedad civil. Quiero cerrar, por último, indicando que México sí tiene una enorme infraestructura de intervención social con poblaciones migrantes y que sí, ciertamente, por la emergencia y la dimensión de la problemática, sí se centra mucho en el tema de tránsito y retorno, fundamentalmente, y que apenas está trabajando o fortaleciendo sus estrategias vinculadas al retorno y a la reintegración de personas a propósito de programas de desarrollo local fundamentalmente diseñados, auspiciados por sociedad civil con algún apoyo gubernamental, y que también ha trabajado mucho en el tema de la integración de poblaciones que ya se van a quedar por diversas razones en México y que algunos de ellos intentando llegar a Estados Unidos no lo lograron y ahora están ellos en retorno y que requieren una intervención muy importante. Quisiera con estas últimas palabras agradecer nuevamente la invitación que me hizo la Universidad Católica del Maule, agradecer nuevamente a la doctora Miriam Díaz por su amabilísima invitación. Reitero mi agradecimiento por la oportunidad de compartir estas palabras. Dejo mis datos y me pongo a su disposición para cualquier contacto posterior. Por supuesto, para mí será muy grato poder compartir experiencias posteriores o incluso poder explorar posibilidades de cooperación con esta muy importante universidad. Un fraterno saludo y estamos en contacto. Hasta muy pronto. Con estas dos clases magistrales, damos por finalizada esta ceremonia de cierre de los proyectos FIC, Migración, Transferencia, Educación y Migración, Transferencia y Salud. Esperamos que haya sido del gusto de todos y que se sigan cuidando en sus casas. Para finalizar, reiteramos la invitación a descargar las investigaciones y el material de difusión emanado de ambos estudios, el que se encuentra alojado en el sitio web de la Universidad Católica del Maule en la pestaña del Centro de Estudios para la Inclusión Intercultural.